Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón de la verdad y la curiosidad. ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísimas ganas de sumergirse en un tema que nos ha dejado a todos con la boca abierta y, la verdad, con una mezcla de sorpresa, incredulidad y hasta un poquito de misterio. Hoy vamos a desgranar una confesión que ha resonado con fuerza en el mundo del espectáculo, una que involucra a uno de los actores más populares del momento. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de esas palabras que han desatado una tormenta de especulaciones. Confiesa sorprendido, ya tienen planes para mi fracaso. ¿Suena intrigante? Pues agárrense, porque vamos a ir al fondo de este asunto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse, porque aquí siempre traemos la información más jugosa y comentada, y no querrán perderse nada. Imaginen esto, un actor que goza de una popularidad mundial, con miles de fans que lo idolatran, proyectos que lo colocan en la cima de las listas de éxito, y de repente, él mismo confiesa que hay quienes ya están planeando su caída. Es como sacado de una novela de intriga, ¿verdad? Pues esto es justo lo que ha sucedido con Can Yaman, y la frase que soltó ha sido la chispa que ha encendido el debate en redes sociales y en los medios. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué querrían ver fracasar a alguien con tanto éxito? ¿Es acaso una estrategia para generar polémica, o hay algo más profundo detrás de estas declaraciones? Vamos a poner las cosas en contexto. Can Yaman no es un actor cualquiera. Desde que irrumpió en escena con sus telenovelas turcas, se convirtió en un fenómeno. Su carisma, su físico y sus actuaciones conquistaron al público de Turquía y, rápidamente, cruzaron fronteras. Latinoamérica, Europa, América del Norte, su fama se extendió como la pólvora. Cada proyecto en el que participaba se convertía en un éxito rotundo, y su legión de fans crecía sin parar. Era y sigue siendo uno de los nombres más mencionados en el mundo de las series y la actuación internacional. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la fama viene acompañada de escrutinio, críticas y, a veces, envidias. Y Can Yaman no ha estado exento de esto. Ha sido objeto de comentarios sobre su vida privada, sobre sus relaciones, sobre sus decisiones profesionales. Sin embargo, esta vez las palabras provienen de él mismo, y con un tono de auténtica sorpresa. Confiesa sorprendido, ya tienen planes para mi fracaso. Esta frase, dicha en una entrevista o un encuentro con la prensa, tiene el poder de sembrar la duda y la intriga. Cuando un artista de su calibre habla de planes para su fracaso, uno no puede evitar pensar en lo que hay detrás. ¿Podría tratarse de una estrategia de marketing para generar expectación? Es una posibilidad. En la era de las redes sociales y la constante búsqueda de atención, a veces se utilizan tácticas poco convencionales para mantener a la audiencia enganchada. Generar controversia, lanzar declaraciones impactantes, todo suma para que el nombre siga sonando. Pero, ¿hasta qué punto esto es real y hasta qué punto es una jugada maestra de relaciones públicas? Otra perspectiva a considerar es la de la competencia. El mundo del entretenimiento es feroz. Hay muchos actores, muchas producciones, y la lucha por el estrellato es constante. Es posible que Can Yaman, con su éxito arrollador, haya despertado la envidia o el resentimiento de otros actores, productores o incluso directivos de la industria. Quizás haya quienes sientan que su ascenso ha sido demasiado rápido, demasiado exitoso, y estén buscando la manera de frenarlo o, como él mismo sugiere, de planear su fracaso. Esto suena un poco a conspiración, lo sé, pero en Hollywood, y en la industria del entretenimiento en general, se han visto cosas mucho más extrañas. La pregunta clave aquí es, ¿quiénes son ellos? Can Yaman no ha dado nombres, lo que aumenta el misterio. ¿Estamos hablando de rivales directos en la actuación? ¿De ejecutivos de alguna cadena televisiva o plataforma de streaming que no están contentos con sus exigencias o su poder de negociación? ¿De productores que intentaron ficharlo y no lo consiguieron? La ambigüedad de la declaración es precisamente lo que la hace tan poderosa y tan comentada. Cada uno de nosotros puede llenar ellos, con nuestras propias teorías e imaginaciones. Analicemos la palabra fracaso. ¿Qué significa para un actor de su talla fracasar? No se trata, obviamente, de que deje de ser conocido. Eso sería prácticamente imposible a estas alturas. Quizás se refiera a que intenten sabotear sus futuros proyectos, que dificulten su acceso a papeles importantes, que generen críticas negativas para opacar su trabajo.
Podría ser una estrategia para hacer que las nuevas producciones en las que participe no tengan el mismo éxito arrollador de las anteriores, y así se le pueda etiquetar como alguien cuya estrella se está apagando. Es un juego mucho más sutil y a la vez más peligroso. Es importante recordar que Can Yaman ha estado experimentando un crecimiento profesional en diferentes direcciones. No solo se ha enfocado en las series turcas, sino que ha dado el salto a producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare. Este tipo de movimientos, si bien son señales de ambición y de querer expandir horizontes, también pueden generar fricciones. Los mercados son diferentes, los gustos del público varían, y no todas las apuestas salen bien. Quizás la planificación del fracaso esté orientada a minar estas nuevas aventuras profesionales. Además, el propio Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático por cuestiones personales. Su vida amorosa ha sido un tema recurrente en las revistas y en las redes sociales. A veces estas cuestiones personales se utilizan como arma para desacreditar a un artista, para desviar la atención de su talento y centrarla en su vida privada. ¿Podría ser que ellos estén aprovechando o incluso orquestando este tipo de atención para, precisamente, planear su fracaso? Es una táctica bastante sucia, pero no podemos descartarla. La confesión de Can Yaman en sí misma es un acto de valentía o de estrategia. Si realmente se siente amenazado o saboteado, decirlo públicamente puede ser una forma de poner un alto, de exponer a quienes estarían detrás de esto. O como decíamos, puede ser una forma de generar interés en su persona y en sus próximos proyectos, creando una narrativa de David contra Goliat. Independientemente de la intención real, el resultado es el mismo, todos estamos hablando de él y de sus palabras. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el mundo del espectáculo es un campo de batalla, y no siempre se gana con talento puro. Hay muchas fuerzas en juego, muchas agendas ocultas. Segundo, que la fama es un arma de doble filo. Te da poder, pero también te expone a ataques. Y tercero, que a veces los propios artistas utilizan la controversia como una herramienta para mantenerse relevantes. Pero volvamos a las palabras de Can Yaman. Confiesa sorprendido, ya tienen planes para mi fracaso. La sorpresa en su voz, si la escucháramos, sería clave para interpretar la situación. ¿Hay miedo en esa sorpresa? ¿O es más bien un asombro ante la audacia de quienes lo rodean? Si es miedo, es una señal de que las amenazas son reales y significativas. Si es asombro, podría indicar que está consciente del juego, pero aún así le resulta llamativo cómo se desarrollan las cosas. Podríamos especular sin fin sobre quiénes son ellos. Podrían ser productores con los que tuvo problemas, cadenas de televisión que no lograron un acuerdo, incluso rivales de otros países que ven amenazado su mercado. La globalización del entretenimiento significa que las competencias son cada vez más internacionales, y las ambiciones también. Lo interesante de esta confesión es que humaniza a Can Yaman. A pesar de su éxito arrollador y su imagen de hombre invencible, él también se siente vulnerable, se siente atacado. Esto conecta con el público a un nivel más profundo. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido que hay personas que no desean nuestro éxito, que incluso esperan que nos vaya mal. Ver a una figura pública tan prominente compartir esa sensación puede ser reconfortante para muchos. Ahora, ¿qué debemos esperar de todo esto? Si Can Yaman está siendo sincero y hay un plan real para su supuesto fracaso, podríamos empezar a ver señales en las noticias, en las críticas de sus próximas producciones, en las entrevistas que conceda. Si por el contrario es una estrategia de marketing, veremos cómo esto se utiliza para impulsar su carrera, creando una narrativa de superación y resiliencia. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha puesto a Can Yaman en el centro de la conversación, y eso, para un actor, nunca es malo. Ha generado intriga, debate y ha hecho que la gente se pregunte sobre las oscuras maquinarias de la industria del entretenimiento. En resumen, la impactante declaración de Can Yaman confiesa sorprendido, ya tienen planes para mi fracaso, nos ha abierto una ventana a las posibles rivalidades y estrategias dentro del competitivo mundo del espectáculo. Ya sea una advertencia genuina, una jugada de relaciones públicas o una combinación de ambas, lo cierto es que ha generado un gran revuelo y ha puesto a Can Yaman, una vez más, en el foco de la atención mundial. La intriga sobre quiénes son ellos y cuáles son esos supuestos planes para su fracaso continuará alimentando el debate y las especulaciones. Y hasta aquí llegamos por hoy, amigos.
Espero que hayan disfrutado de este análisis de la intrigante confesión de Can Yaman. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay un plan real detrás de esto? ¿Quiénes creen que podrían ser esos ellos? Me encantaría leer sus teorías y comentarios aquí abajo. Dejen volar su imaginación. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un me gusta para que YouTube lo recomiende a más personas. Compartan con sus amigos para que todos estemos al tanto de esta interesante historia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.